son 30 versículos, es una sola historia de principio a final y quise recortar algunos textos para no leer mucho ahorita, pero no pude porque es una sola historia y es apasionante. Ahorita la van a ver ustedes. Si nunca lo han leído, yo les recomiendo que nuevamente en su casa, cuando lleguen, ya estén descansando, tomen su Biblia, consigan una nueva versión internacional o traducción del lenguaje actual, o una versión más actual, y lo lean y disfruten su lectura. Hay mucho que meditar en ella. En este capítulo 3 vamos a ver un evento muy, por cierto, por favor, me imagino que ya todo el mundo tiene su hojita de la prédica en la que le puede dar seguimiento y pueda ir rellenando los espacios en blanco. Si no tiene, por favor, levante su mano para que le sea alcanzada. Y les recuerdo a nuestros hermanos y amigos que nos ven en las redes, si ustedes entran en la página de Facebook, van a poder bajarla, está en Google Form, usted puede localizar la hojita, puede bajarla, puede imprimirla para que desde su hogar también usted pueda tenerla a la mano. Y les hemos invitado a que si usted es bendecido con estos temas, usted lo comparta. Ponga mucha atención, apréndalo y después vaya con sus amigos, con su familia y usted explíqueles la hojita y dígales cuánto aprendió de ella. ¿Ok? Les decía, en este capítulo 7 vamos a ver una historia muy interesante en donde pues de una manera muy especial no aparece Daniel, solamente aparecen sus 3 amigos que originalmente se llamaran, en hebreo se llamaban Ananías, Misael y Azarías, y este rey babilonio les cambió a Sadrach, Mesach y Abednego. No aparece Daniel en el 3, pero bueno, están sus amigos que también eran jóvenes judíos y también fueron muy valientes, fueron jóvenes inquebrantables. Queridos amigos, particularmente en Acapulco y en la mayoría de nuestro país, México, gozamos de libertad religiosa. Esto significa que somos libres de leer la Biblia, somos libres de congregarnos como ahorita y hasta somos libres de predicar a Jesucristo donde quiera que estemos. Sin embargo, esto no es así en todo el país. Hay regiones del país donde, al igual que en otros países, hablar de Jesucristo o portar una Biblia es motivo de condenarnos a muerte. Sin embargo, a pesar de que gozamos de esa libertad religiosa, estamos supeditados como hijos de Dios a vivir situaciones en las que será puesta a prueba nuestra lealtad a Dios. Tal vez en estos tiempos nadie nos va a pedir que nos arrodillemos ante una estatua, pero puede ser que cuando estemos a punto de conseguir un trabajo o a punto de conseguir un empleo o a punto de cerrar un negocio o a punto de lograr algo importante en nuestra vida, alguien, nuestra autoridad, nuestra contraparte, nos va a pedir que hagamos algo que va a quebrantar nuestra fidelidad a Dios. Y vamos a aprender cómo lo hicieron estos jóvenes para permanecer fieles a pesar del peligro. Acompáñenme con una oración. Padre, estamos delante de ti gozosos, contentos, porque tú eres nuestro Padre, porque estamos agradecidos por tu amor, por tu misericordia derramada en la cruz del Calvario, en el Señor Jesucristo para nuestra bendición. Y ahora, Señor, que estamos abriendo tu palabra en Daniel capítulo 3, permítenos no solamente leerla, sino principalmente entender su mensaje y poder aprender de esos jóvenes valientes, de tal forma que también nosotros hoy día podamos permanecer fieles a ti a pesar de los peligros a los que nos enfrentamos de manera cotidiana. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les decía que vamos a leer y vamos a empezar en el capítulo 3. En este caso voy a proyectar la nueva traducción viviente, que es la versión que escogí. Y bueno, vamos a ir leyendo parte a parte, tratando de avanzar y tratando de ir encontrando la enseñanza. Así se acompáñenme a leer en la pantalla. Dice así la palabra de Dios en Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces
un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que rehúse obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. ¿Qué tenemos aquí? Los comentaristas bíblicos dicen que del capítulo 2 al capítulo 3 transcurrieron rápidamente unos 20 años. Y se acuerdan que en el capítulo 2 Daniel fue demandado, sentenciado a muerte si no adivinaba el sueño del rey y la interpretación. Y en ese sueño que el rey había tenido, le había dicho que había soñado con una gran estatua que tenía la cabeza de oro, y esa cabeza de oro significaba pues el imperio babilónico, representado por su rey Nabucodonosor. Y esa misma estatua en la parte de los brazos y el pecho era de plata y simbolizaba a la monarquía medo-persa. Es decir, vendrían después Ciro de parte de los persas para poner bajo cautividad al imperio babilónico. Y así sucesivamente las partes del cuerpo de la estatua eran diferentes imperios. Vendría después el imperio griego y finalmente el imperio romano. Pero al parecer Nabucodonosor se quedó con esto en su cabeza y por más de 20 años lo trajo ahí en su mente, una gran estatua. Y en este capítulo 3 vemos que tal vez con el deseo de perpetuar su reinado y lograr ser famoso, dijo: pues yo voy a construir esa estatua. Nada más que no la voy a construir con los diferentes metales del sueño, sino la voy a construir que esté recubierta en oro. Así que levantó una estatua de 27, casi 30 metros de alto. El pasaje dice que era estatua, no sabemos figura de quién, pensamos que a lo mejor era la misma figura del rey Nabucodonosor. Pero ¿qué tenía esto de peculiar? Bueno, los babilonios, los caldeos tenían muchos dioses que ya adoraban. Y lo que está haciendo Nabucodonosor es que está diseñando a una nueva estatua, a un nuevo Dios. Por eso se llega a pensar que inclusive Nabucodonosor estaba reclamando el culto a sí mismo. Y él mismo estaba poniéndose al frente, reclamando la atención y la adoración. Si lo leímos bien, no solamente era de los caldeos, dice a las razas y a los pueblos. Era una convocatoria para muchos pueblos que les rodeaban, para que vinieran desde tierras lejanas a rendirle honor a esa estatua. Pero, ¿qué era lo grave? Lo grave era que 20 años antes, lo leímos el domingo pasado, al final de que Daniel le revela el sueño, el mismo rey Nabucodonosor reconoce y dice: Dios, reconoce a Dios como el más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes. Nabucodonosor ya se había dado cuenta que el rey de los judíos era realmente el único Dios vivo y verdadero que estaba por encima de todos los dioses de los babilonios. Y de pronto pareciera que el corazón de Nabucodonosor cambió, y él de pronto, esto es lo grave, que él dice: bueno, voy a hacer a un lado al Dios de los hebreos, al que reconoció como el Dios de dioses, y él levanta una estatua queriendo tener el reconocimiento de las multitudes. Así que sigamos leyendo el pasaje y dice así: sin embargo, ay Dios mío, ok. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego.
Eh, bueno, pues siempre hay alguien que va con el chisme y ahora fueron los astrólogos caldeos. ¿Quiénes eran ellos? Se entiende que eran simplemente de la nación, propiamente de la nación de Babilonia, y ellos no podían aceptar. Recuerden que en el capítulo 2 el rey, después de que le fue revelado su sueño, nombró a Daniel en una posición importante, y Daniel abogó por sus amigos y fueron nombrados gobernadores de provincia, de algunas provincias. Y al parecer estas personas pues no estaban de acuerdo en el puesto que les habían dado a estos jóvenes judíos. Y obviamente la costumbre era que cuando traían personas de otras naciones como prisioneros, como cautivos, pues esas personas tendrían que servir como en la servidumbre para servir a los babilonios. Y estos, particularmente estos judíos, habían llegado y habían sido nombrados en puestos de autoridad, inclusive sobre ellos mismos. Esta situación obviamente les molestó, les enojó, y no estuvieron en paz hasta que vieron la oportunidad. Fueron corriendo con el rey para decirle: hey rey, acá hay algunos que no están obedeciendo lo que tú dijiste. Y es en este momento cuando esos jóvenes, su vida empieza a correr peligro, porque van a ser puestos frente a la pared. Es decir, si ustedes no quieren adorar a la estatua, entonces van a ser echados a un horno de fuego. Su vida va a estar en peligro. Queridos amigos, esas son las circunstancias que llegamos a vivir los cristianos cuando tenemos que tomar una decisión importante en nuestra vida. Puedo recordar hace unos años, frente a un grupo de personas que se iban a bautizar en la iglesia a la que asistíamos, por cierto, nuestra iglesia madre, y recuerdo que era una dama, era un matrimonio, y estábamos ya 8 días antes, y justamente hablando del bautismo del próximo domingo, y que tenían que venir vestidos de tal o cual forma. Y esta dama se puso de pie y empezó a llorar, y me dijo: pues hermano, yo me quiero disculpar, pero yo he tomado todo el curso, pero yo no me quiero bautizar. Le digo: bueno, ¿hay alguna situación en particular? Dice: sí, lo que pasa es que ayer yo, muy emocionada, invité a mi mamá para que viniera al bautismo, y mi mamá se molestó y me dijo: si tú te bautizas, dejas de ser mi hija. Es más, ya no vas a tener parte en la herencia que le voy a dar a tus hermanos. Y dice: y esto me dolió. Pues claro, como cualquier hija, estaba muy unida. Había tiempos que su mamá viajaba a Acapulco y vivía en su casa, y le dolió profundamente. Así es que ella lloraba y decía: es que yo me quiero bautizar, pero mi mamá está diciendo que yo ya no voy a ser su hija. Bueno, para que no se queden con la duda, por ahí del jueves o viernes me llamó y me dijo: pues hermano, yo ya lo pensé y yo me voy a bautizar. Se bautizó. Después la mamá escuchaba lecciones de la Biblia que ella misma le daba. Pero bueno, todos vivimos en algún momento situaciones en lo que nuestra fe es puesta a prueba. Y lo que queremos es que vamos a aprender cómo de alguna manera vamos a poder permanecer fieles ante el desafío en medio de las circunstancias difíciles. Así es que vamos a leer lo que el rey Nabucodonosor le dijo a estos jóvenes. Acompáñenme a leerlo. Dice: Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Queridos amigos, siempre van a existir casos de tentación para fallar a nuestra fidelidad a Dios. Y yo me pongo a imaginar, yo creo que esos jóvenes pudieron haberlo pensado. Dijeron: bueno, pues podemos arrodillarnos de mentiritas, al fin no creemos en la estatua, pero pues así vamos a salvar nuestro pellejo.
Sin embargo, ellos decidieron permanecer firmes. Y tratando de encontrar una contextualización de este mensaje, les decía, tal vez hoy día nadie nos va a obligar a ponernos frente a una estatua, pero ¿saben dónde sí nos van a doblar? Frente al dinero. Todos de alguna manera necesitamos dinero. Y cuando la mano que extiende para darnos el dinero nos pone una condición, y esa condición tiene que ver inclusive con faltar a nuestra lealtad a Dios, es donde vamos a tener el desafío de decir, ¿y ahora qué hago? Necesito el dinero y yo no quiero fallar a Dios. Y es donde tendremos que tomar una decisión. Y lo que va a servir es que podamos seguir el ejemplo de esos jóvenes. Primer punto, ¿cómo permanecieron fieles a Dios a pesar del peligro? Número uno, ellos conocían los mandamientos de Dios. ¿Cómo podemos nosotros permanecer fieles? Simplemente conociendo los mandatos de Dios. Eran jóvenes hebreos que desde muy chicos habían estudiado la Torá y seguramente los 10 mandamientos se los sabían de principio a fin de memoria. Solamente para recordar, por ejemplo, los primeros 2 mandamientos, léalo conmigo en su pantalla. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hasta arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Ellos conocían la ley de Dios, conocían sus mandamientos, y Dios había sido muy claro con los 10 mandamientos. No eran muchos, nada más eran 10, y de los 10, los primeros Dios eran muy claros. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. De igual manera, para nosotros, mis queridos hermanos y amigos, Dios nos ha dado mandamientos muy claros con la finalidad de que podamos conocer qué piensa Dios y lo que Él espera de nosotros. ¿De qué manera los mandamientos tendrían que ayudarnos a permanecer fieles a Dios? Bueno, si nosotros conocemos los mandamientos de Dios, nosotros vamos a conocer qué es lo que Dios piensa. Y curiosamente, cuando nosotros estamos viviendo una vida lejos de Dios y de pronto venimos a la Biblia y empezamos a leer la Biblia, es muy curioso que las personas llegan a decir: ¿a poco esto lo dice la Biblia? Ah, sí, entonces yo tengo que hacer esto, entonces yo tengo que dejar de hacer aquello. Claro, porque conocer los mandamientos de Dios nos va a ayudar a saber lo que Dios piensa y lo que Dios espera de nosotros. Ustedes saben que apenas el viernes empezamos en nuestras lecturas de tiempo con Dios. Por cierto, viendo los videos que hacemos todas las mañanas, viendo la vida de Job, y en el capítulo 1 decía que Job era un varón perfecto y era un varón temeroso de Dios. Y en el video yo les compartí y les decía: ¿qué significa ser temeroso de Dios? Job no quería ofender a Dios. No quería hacer nada que fuera contra la voluntad de Dios. No quería desobedecer a Dios en ningún momento. Inclusive dice el pasaje que cuando sus hijos hacían sus fiestas en sus casas, pasada la fiesta los llamaba, y Job ofrecía sacrificios para expiar los pecados de sus hijos. Job no quería que ni él ni sus hijos ofendieran a Dios. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos ofendiendo a Dios? Cuando conocemos lo que Él nos ha mandado. Dice el Salmo 119: ¿con qué puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Con qué puede el joven limpiar su vida? Solamente cuando conoce lo que dice la Biblia y vive conforme a ella. Queridos amigos, la primera lección de esta mañana: ¿cuánto conocemos nosotros de los mandatos de Dios? Fíjense que he encontrado, y espero nadie se sienta ofendido, pero he encontrado, conforme voy caminando, muchas personas creen en Dios, muchas personas dicen, afirman que son cristianos, muchas personas se congregan en alguna iglesia. Pero ¿sabe qué he encontrado? Que muy pocas personas les gusta leer la Biblia. Y sí me causa preocupación, porque cuando no leemos la Biblia, nosotros acabamos inventando a nuestro Dios.
nos parece que puede ser el Dios de la Biblia, pero realmente no es el Dios de la Biblia, porque no sabemos lo que Él dice, lo que Él piensa, sino nosotros llegamos a decir, pues a lo mejor lo dice Dios, pero como la mayoría lo hace, pues a lo mejor Dios me lo manda, pero como mi necesidad es muy grande, y acabamos ofendiendo a Dios. Número 2, ¿qué otra cosa hicieron estos varones para permanecer fieles? Ellos confiaron plenamente en Dios. Esas palabras, si usted tiene su Biblia y después quiere subrayarlo en su Biblia, dice que cuando le respondieron al rey le dijeron: si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. El rey les había dicho: ¿y qué Dios los va a librar de mi poder? Y ellos le dijeron: nuestro Dios nos rescatará del poder de sus manos. Hay una confianza plena, saber quién es Dios y confiar en Él. Decíamos el domingo pasado que Daniel permaneció sereno y valiente frente al rey, que lo había amenazado con cortar la cabeza si no adivinaba su sueño. Y ahora se trata de sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Y su respuesta pues nos permite ver que ellos no estaban exaltados, no estaban espantados, no hablaron con miedo. Ellos se portaron también serenos y valientes y llegaron a decir: Dios es capaz de salvarnos, Dios puede salvarnos y puede rescatarnos de las manos de sus manos. Y lo que me llama la atención es que hay una evidencia de cuando podemos confiar plenamente en Dios en medio del peligro, y esa evidencia siempre será la actitud que tenemos de confianza en Él. El devocional de mañana, lunes, que va a salir, vamos a ver a Job, que recibe todos los males que Satanás planea contra él, quitándole sus cosas y atacando a sus hijos. Y lo único que Job dice: el Señor me dio, el Señor me quitó, sea su nombre bendito. Por el contrario, su mujer, cuando Job es atacado en su cuerpo, le dice: ¿y todavía quiere seguir siendo íntegro? ¿Todavía quiere ser fiel a Dios? ¿Todavía quiere ser temeroso de Dios? Maldice a Dios y muérete. Y lo único que yo veía en el devocional era dos actitudes. La actitud de estos jóvenes coincide. Cuando tú crees en el poder de Dios que puede obrar a tu favor, mantienes una actitud ecuánime. Hay una promesa muy hermosa en Isaías 43 que yo quiero pedirles que la guarden ahí. Tienen su hojita y márquenla en su Biblia, y después, si pueden, apréndanla de memoria, porque es clave para poder guardar la estabilidad emocional en los momentos de aflicción. Léanlo conmigo, y dice Isaías 43, dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las ramas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y quiero resaltar que la profecía dice: cuando pases por aguas profundas. No dice por si acaso llegas a pasar en aguas profundas. Está afirmando, dice: cuando vas a pasar, todos en algún momento de nuestra vida vamos a cruzar aguas profundas. Dice: cuando pases por ríos de dificultad, cuando pases por el fuego de la opresión. Amigos, hermanos, sería yo muy irresponsable si yo les prometiera de parte de Dios que nadie va a pasar ningún peligro. Y ahora el COVID sirvió para eso, porque hubieron muchos pastores que dijeron: no se preocupen, en el nombre de Dios, el COVID no va a llegar a sus puertas. Bueno, llegó y se los llevó. La Escritura habla muy claramente, dice: la diferencia es que Dios va a estar contigo, y ahorita vamos a hablar de eso. Hay otra parte que quisiera que Dios me dé las palabras para explicarla. Dice: Él nos rescatará de su poder, su majestad, y dice: pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Traté de describirlo. Esta es una confianza ciega.
Cuando nuestra confianza en Dios no está condicionada a que Él nos responda favorablemente a nuestra petición. Es una confianza que de principio nos hace descansar en saber que Él tiene el poder y que cuando Él se decida hacerlo, lo va a hacer en nuestra vida. Pero es una confianza ciega porque es creer decididamente en que Dios puede librarme de tal situación, pero que si no lo hace, es porque Él tiene un plan que está cumpliendo en mi vida. A nosotros nos encanta orar. De hecho, es una de las críticas que hacemos a nuestros amados hermanos que decretan o que declaran, porque ellos quisieran afirmar que Dios va a hacer tal o cual cosa. Una de las doctrinas más fuertes que tiene nuestra iglesia es la soberanía de Dios. No, a Dios tú no le puedes decir qué puede o qué no puede hacer. Tú no puedes asegurar en su nombre que va a suceder aquello que tú estás diciendo. Dios es Dios. Hace unos días mi hija, viajando en un taxi, se bajó, iba corriendo a su trabajo y dejó su mochila con su Mac. Se comía las uñas. Finalmente, cuando fui por ella, estaba muy tranquila. Yo decía, ¿qué le pasa a esta mujer? Le regañé, le dije, no, es que debiste haberte apurado y agarrar un taxi, ir a tu casa y buscar el teléfono para localizarla. Y ella muy tranquila. Cuando finalmente, después de dar muchas vueltas, hasta me acompañó al taller mecánico, como a las 3 horas la fui a dejar. Y le digo, oye hija, ¿y ya oraste? Dice, papá, fue lo primero que hice. ¿Y tú qué le dijiste a Dios? Pues que si en sus planes estaba que la computadora regresara, que así fuera, y que si no, pues que Él me mostrara qué es lo que yo tenía que hacer. Y el milagro más grande de la historia, 24 horas después me habla y me dice, papá, el taxista regresó con mi computadora. Una Mac, que ustedes saben que no es algo barato. Queridos hermanos, es hermoso cuando lo que nosotros pedimos coincide con lo que Dios quiere darnos. Pero es tremendamente frustrante cuando lo que yo le pido, Dios me dice, no es lo que yo tengo planeado para ti. Y yo sé que muchos de ustedes que están aquí han sido favorecidos, han sido bendecidos por Dios. Yo sé que les ha ido bien. Dios los ha bendecido en muchas circunstancias de su vida. Pero eso es porque la voluntad de Dios y en su amor, su misericordia, ha sido favorable a nosotros. Pero también sé que muchos de nosotros podemos decir, es que esto yo lo he pedido y Dios no me lo ha dado. Y eso es lo que yo veo de estos jóvenes, que ellos dijeron, y grabes esta frase cuando usted esté orando, y cuando usted esté orando y diga, Señor, yo te quiero pedir que tú hagas esto. Y por favor, en ese momento, piénselo como los jóvenes judíos que dijeron, pero aunque no lo hagas, de todas formas, yo te seré fiel, yo te seguiré amando, yo te seguiré buscando para hacer más fuerte mi comunión contigo. Confiar en Dios es creer que tiene poder, pero confiar en Dios es también esperar que Él haga su voluntad. Les pongo el más grande ejemplo. El Señor Jesús, cuando Él está orando en el huerto de Getsemaní, Él le decía, oh Padre, quita esta copa delante de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el modelo más hermoso de oración es como el de estos jóvenes. Señor, yo te pido esto porque yo sé que tú puedes hacerlo, pero si tus planes son distintos, de todas formas, yo te seguiré amando. Vamos a seguir leyendo en el pasaje. Dice, a partir del versículo 19, lean conmigo y dice, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente,
Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esta forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Le dijeron: sí, su majestad, así es. Nabucodonosor gritó: miren, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego, y entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no les había chamuscado ni un cabello, ni les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Hermosa historia. ¿Qué otra cosa sucedió con estos jóvenes valientes? Ellos experimentaron la compañía de Dios. Fíjense que tuve mucha curiosidad. Busqué en varios comentarios bíblicos que me permitieran saber quién era el 4.º varón. Porque pues dice Nabucodonosor se parece a un dios, pero el pasaje no dice quién era. Algunos comentaristas han llegado a decir que probablemente era una cristofanía, es decir, era una manifestación del Señor Jesucristo en tiempos del Antiguo Testamento. Pero la mayoría coincide que era un ángel de Dios, simplemente era alguien divino que Dios había enviado para mostrarles su compañía. Y eso es lo importante, que Dios ha prometido estar con nosotros en medio de las aguas profundas, en medio del fuego. Lo que leíamos hace rato en Isaías 43 dice: cuando pases, cuando estés en el fuego, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Queridos amigos, hermanos, la experiencia más hermosa que tenemos los hijos de Dios es que cuando estamos en medio del sufrimiento es cuando podemos clamar y decir: Señor, tú prometiste estar conmigo, exprésate, manifiéstate, dame una evidencia de que tú estás conmigo. En el caso de ellos que ni siquiera lo pidieron, Dios envió a alguien que se hiciera presente en sus vidas. ¿Saben ustedes? Uno de los nombres del Señor Jesús es Emmanuel. Uno de sus nombres, porque tiene varios nombres. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y una de las experiencias más hermosas de nosotros, los hijos de Dios, es que cuando hemos venido al encuentro, hemos reconocido el llamado de Dios y hemos venido ante Él arrepentidos y buscando su rostro, y ponemos nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador. Dice Pablo que Él pone de su Espíritu en nosotros. Y dice Pablo que somos templo del Espíritu de Dios. Por eso ahora ya no nos preocupa que Dios esté en este espacio. Dios está en este espacio porque estamos nosotros sus hijos y porque su Espíritu está dentro de nosotros sus hijos. Y lo más hermoso, que su Espíritu estará con nosotros, como dicen de manera secular, 24/7. Cuando mi hijo era más joven y se me escapaban las discos, le decía lo que dice aquel Salmo 139, dice el salmista: ¿a dónde me huiré de tu espíritu? Si me fuere a la parte más alta, allí estás tú. Y si me fuere al abismo, allí estás tú. Y si volare en las alas al extremo de la tierra, allí estás tú. Y le dice: hijo, no te olvides, cuando estés en medio de la disco, que ahí también está el Espíritu de Dios contigo, viendo lo que tú estás haciendo. Así es que todos nosotros queremos que el Espíritu de Dios esté con nosotros cuando estamos en dificultad, pero la noticia que tengo que darte es que Él va a estar siempre contigo. Cuando estés haciendo lo correcto en la iglesia, y cuando te estás peleando con tu esposa, o cuando estás haciendo algo que tú sabes que no debes hacer. Es la permanencia de Dios con nosotros. Es la presencia de Dios en nosotros.
El último punto es, ¿qué hicieron ellos para permanecer fieles? Ellos tenían su identidad en Dios y estuvieron dispuestos a morir por ella. Miren, amigos, hermanos, estos jóvenes eran judíos, eran hebreos, y ellos fueron llevados a Babilonia y hemos dicho que fueron metidos en un curso de adoctrinamiento para que cambiaran su manera de alimentarse y para que aprendieran las creencias y las costumbres de los caldeos. Y Daniel luchó por mantenerse aislado de esto. Pero lo cierto, estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que hasta los nombres eran para adorar a los dioses de los caldeos, ellos dentro de su corazón guardaban su identidad. ¿Quién eran ellos? Y una de las preguntas más importantes, en la semana daba una clase con una persona y le repetí una pregunta que hace mucho aprendí: ¿quién eres tú? Si yo te preguntara esta mañana, ¿quién eres tú? Me van a decir, yo soy Pedrito. No te pregunté tu nombre. ¿Quién eres tú? Bueno, yo tengo una tintorería. No te pregunté qué haces. ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy el esposo de la señora Ana. No te pregunté con quién estás casado. ¿Quién eres tú? ¿Perdón? Pero más fuerte. ¿Tú eres un Dios? Ah, ya, ok. Perdón, es que no se oía por el eco. Yo soy un hijo de Dios. Precisamente dice en Juan capítulo 1 versículo 12 que a todos los que hemos reconocido a Jesús hemos llegado a ser parte de su familia y somos llamados hijos de Dios. El título más importante que podemos tener en esta vida no es con quién nos casamos, no es la carrera que logramos, no es el título en el puesto que tenemos, no es el título que tenemos en nuestra empresa, no es que somos papás de una determinada cantidad de hijos o cada cantidad de nietos. El título más importante es quién somos delante de Dios, y que eso nos va a llevar a permanecer delante de los hombres. Estos jóvenes sabían que ellos pertenecían al pueblo de Dios. Cuando Dios le dio a Abraham y le dijo: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. El pacto de Dios con sus hijos. Queridos hermanos y amigos, Dios es celoso, y de la igual manera Dios va a reclamar nuestra fidelidad a Él. Cuando estamos en medio de nuestra vida común, Dios está esperando que nosotros sepamos, tengamos presente que tenemos esa identidad en Él. Yo no soy libre de hacer las cosas como yo quiero. Yo tengo que pedir permiso porque soy un hijo de Dios. Tal vez la pregunta es, después de responder ¿quién eres tú?, la siguiente pregunta es: si tú eres un hijo de Dios, entonces ¿por qué estás dispuesto a morir? ¿Alguna vez has pensado por qué estás dispuesto a morir? Tal vez si le preguntamos a una mamá va a decir: yo estoy dispuesto a dar la vida por mis hijos. Sí, se entiende, porque ese es el amor de madre. Pero el Señor Jesucristo dijo que el que no me ama más a mí, más que a su padre, su madre y sus hermanos, no es digno de mí. La gran pregunta es: ¿nosotros estamos dispuestos a morir por causa de Jesucristo como hijos de Dios? Encontré una frase que dice así, me gustó: solo estás realmente listo para vivir cuando sabes por qué estás dispuesto a morir. Queridos amigos, queridos hermanos, no sé quiénes de ustedes estén viviendo circunstancias donde su fe está siendo a prueba de muchas maneras, pero la única forma de poder permanecer fieles a Dios es, número uno, teniendo muy claro en nuestra mente cuáles son los mandatos de Dios. Número dos, cuando podemos confiar plenamente en su poder, aun cuando Dios no haga las cosas como las estamos pidiendo. Número tres, cuando podemos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida y cuando sabemos que nuestra identidad está ligada a la persona de Dios, y eso nos lleva a tener el valor no de morir, sino de vivir en circunstancias difíciles a pesar de que nuestra vida esté en peligro de dejar de ser. Queridos hermanos, este es un llamado, y yo quisiera terminar con una oración en la que tú sabes lo que estás viviendo, tú sabes el compromiso que tienes con Dios, pero tal vez es un buen momento para decir: Señor, yo estoy viviendo momentos de tentación,
Estoy tentado a fallarte en mi fidelidad a ti. Me está ganando más mi deseo de hacer otras cosas, de perder negocios, de no lograr mis sueños. Y me está ganando mi deseo de hacer cosas que te ofenden, que tú no esperas de mí. Y tal vez es el momento de poder orar y decir: Señor, ayúdame, sosténme, no quiero fallarte. Ayúdame a permanecer fiel a ti. ¿Les gustaría orar y pedir ser fieles ante Dios? ¿Sí? ¿Qué les parece si se ponen de pie y oramos mientras el grupo de alabanza entra para cerrar este tiempo? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la manera como tú obraste en Sadrach, Mesach y Abednego. Ejemplos de cómo personas pueden permanecer fieles delante de ti. Señor, nosotros, tus hijos, que hoy meditamos en tu palabra, ayúdanos a permanecer fieles. Tú conoces las situaciones que estamos viviendo y el peligro al que nos estamos enfrentando. Aquello que nos llama la atención, aquello que no queremos perder y que estamos con la tentación de probablemente quebrantar nuestra fidelidad a ti. No queremos fallarte. Te rogamos, Señor, que lo que hemos leído de tu palabra nos dé la fortaleza para permanecer fieles, que podamos experimentar tu presencia, que podamos confiar plenamente en ti, aunque tú no hagas las cosas como nosotros las estamos pidiendo. Oh Padre, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos permita tener presentes que por encima de cualquier otro título, el título más importante es que somos hijos tuyos. Danos el valor para vivir congruentes con esta verdad de ser hijos tuyos, estemos donde estemos, vayamos donde vayamos. Que en nosotros haya el valor de dejar negocios, probablemente tener pérdidas, pero poder permanecer fieles ante ti. Si creemos en ti, lo vamos a lograr. Sea tu Espíritu obrando en nosotros, dándonos el carácter que se necesita para ser fieles. Nos consagramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Entonemos este canto.